Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hace unos días subí dos videos relacionados al proceso de patronaje y confección de una playera, por lo que muchos de ustedes me preguntaron cómo determinar el largo de la copa para diferentes tallas. Es por eso que el día de hoy les ayudaré a comprender cómo determinar el largo de la copa para cualquier manga que sea de su interés. Así que no se diga más y vamos con el video. Antes que nada vamos a ver cómo se conforman las mangas independientemente que sean largas o cortas. De este lado tenemos la manga de una playera y aquí está el patrón. Vamos a colocarlo de esta manera para que se vayan ubicando mejor. Esta es la posición que toma nuestro patrón a la hora de colocarse con la playera. De este lado tenemos el largo manga. Esto es el recorrido de la sisa y esta parte de aquí es el largo copa. ¿Cómo podemos determinar cuánto de largo tiene nuestra copa? Por ejemplo, en esta playera, si lo vemos aquí directamente en el patrón, vemos que la copa es de este punto a este punto y el largo de la manga es de este punto a este punto. Ahora vamos a poner atención en esta parte. Si nosotros restamos de este punto a este punto, nos va a quedar nuestro largo copa. Lo vuelvo a colocar para que lo comprendan mejor. Ese es el recorrido de la sisa delantero y de este lado tenemos el trasero. Entonces, para determinar el largo de nuestra copa, vamos a restar esta longitud a nuestro largo manga. Como pueden ver, nos quedaría únicamente nuestro largo copa. Así de simple es, así de sencillo es como podemos determinar nuestro largo copa. Vamos a determinar el largo de la copa de esta playera. Para eso vamos a medir esta partecita. Vamos a redondearlo a 5 centímetros y vamos a medir la parte más larga de nuestra manga, que es este extremo. Y tenemos 13 centímetros. Entonces, 13 menos 5 nos da 8. Quiere decir que el largo de la copa de esta playera es de 8 centímetros. Ahora también explicando un poquito el tema de por qué el delantero debe ir más corto. Las manos generalmente las flexionamos hacia adelante, por lo que no es necesario tener mucho bulto de playera en este lado y es por eso que este lado es más cortito. Y de este lado lo tenemos más largo porque va en la parte trasera. Cuando hacemos esto, pues la playera se tiende a estirar más de la parte trasera que de la delantera. Y es por eso que lleva este extremo más cortito y este de aquí más largo. Para esto vamos a tomar una relación entre los 8 centímetros con nuestro ancho espalda. Vamos a hacer lo siguiente. Como nuestro ancho espalda nos da un total de 35 centímetros ya incluyendo la costura, tenemos que nuestra copa mide 8 centímetros. Ya vimos cómo la determinamos. Vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a dividir 35 centímetros entre 8, 4.37. Lo vamos a redondear a 4.4. Entonces, suponiendo que cada talla aumenta 2 centímetros de cada lado, el ancho de nuestra espalda de la talla mediana sería de 39 centímetros. Si queremos seguir con esa misma relación del patrón de nuestra copa, lo que debemos de manejar es este número. ¿Cómo lo vamos a manejar? Vamos a dividir los 39 centímetros que sería de nuestra talla mediana entre 4.4, que es a lo que lo redondeamos, y nuestra copa debe ser de 8.86 centímetros. Esa sería la proporción para nuestra talla mediana. Suponiendo que la talla grande sería de 2 centímetros de cada lado, sería 39 más 4 nos daría 43 entre 4.4 nos da 9.7. Ese sería el largo de nuestra copa para nuestra talla grande.
Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. En verdad espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video. En la parte de la descripción les dejo mis redes sociales para que me sigan. Si quieren que les haga un tutorial referente a cómo clonar cualquier tipo de playera, háganmelo saber en los comentarios y con mucho gusto lo hacemos. Recuerden que ya tenemos un grupo de Facebook donde constantemente estamos subiendo archivos y son libres de compartir lo que ustedes deseen e inclusive sus dudas. También les comento que tengo un canal de YouTube personal donde subo tutoriales que no tienen que ver nada con la costura, pero creo que son bastante útiles para cualquier persona. Cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Bye.